La temporada 2007 de Fórmula 1 es considerada por todos como una de las más emocionantes y polémicas de la historia de la categoría. La primera temporada de la era post-Schumacher, en la que asistimos a una de las mayores rivalidades de la historia del deporte entre un debutante estelar como Hamilton y el vigente bicampeón del mundo Fernando Alonso, que acabó provocando una guerra interna en el equipo McLaren, y en la que Raikkonen, en su primer año en Ferrari, acabó llevándose de forma inesperada el título que se le había escapado con McLaren en 2003 y 2005, y una temporada en la que además presenciamos uno de los mayores escándalos de la historia del deporte, que involucró a los dos equipos más importantes de la competición, el Spygate. La cantidad de espectáculo y polémica que ofreció esta temporada tanto dentro como fuera de la pista ha hecho que sea considerada por muchos como la mejor de la historia de la Fórmula 1, y hay motivos para pensar que es así. Pero para rememorar con fidelidad lo que fue aquella temporada, debemos empezar por situarnos antes del inicio de la misma. Pretemporada. Los test invernales habían dejado claras las jerarquías entre los equipos. McLaren y Ferrari se disputarían el título, con BMW Sauber como alternativa, y con un equipo Renault que sería el cuarto en discordia, tras haber conquistado los mundiales de pilotos y constructores en 2005 y 2006. Los de Woking presentarían una alineación de pilotos totalmente nueva, con la incorporación del bicampeón Fernando Alonso, que había sido firmado a finales de 2005, y con el ascenso de Lewis Hamilton, que había sido apadrinado por Ron Dennis ya en su etapa en el karting, y que venía de arrasar en la GP2 y en la Fórmula 3 europea en 2006 y 2005. Por su parte, Ferrari incorporaría a Raikkonen para cubrir el vacío dejado por Schumacher, manteniendo a Felipe Massa. Otros cambios en el mercado de pilotos fueron el ascenso a piloto titular de Heikki Kovalainen en el equipo Renault, sustituyendo a Fernando Alonso. El equipo Williams firmaría a Alex Kurz para acompañar a Nico Rosberg, habiendo sido el austríaco probador de McLaren en las últimas temporadas. Red Bull, mientras tanto, sería con los servicios del australiano Mark Webber para acompañar a David Coulthard. El equipo B de Honda, Super Aguri, juntaría a Anthony Davidson con Takuma Sato, y el equipo Spyker, después de haber comprado Midland en 2006, ascendería al alemán Adrian Sutil, quien había sido rival de Hamilton en categorías inferiores, manteniendo al holandés Christian Albers. Cabe destacar que este año finalizó la guerra de neumáticos entre Michelin y Bridgestone, pasando estos últimos a ser el único suministrador. Esto provocó que pilotos que habían corrido con equipos Michelin en temporadas anteriores sufrieran para adaptarse a las nuevas gomas, como fue el caso de Alonso, Raikkonen o Kubica. Y con esto llegamos a la primera carrera de la temporada. Primer Gran Premio. Australia. La temporada empezaría con fuerza para Ferrari. Los hombres de rojo dominarían las sesiones de libres, y Raikkonen sería con una cómoda pole, 4 décimas por delante de Alonso. Sin embargo, en la Q2, una rotura en la caja de cambios, unida a un cambio de motor, obligaría a Massa a salir desde el fondo de la parrilla. Heifel y Kubica clasificarían tercero y quinto respectivamente, confirmando la buena forma de BMW Sauber, y Hamilton los dividiría en la cuarta posición. En la salida, Raikkonen mantendría la primera posición, y un Alonso arrinconado por Heifel perdería la posición con el alemán y con su compañero Hamilton. Los de McLaren ganarían la posición a Heifel tras la primera parada, y Alonso haría lo propio con Hamilton tras la segunda tanda de repostajes. Finalmente, Raikkonen sería con una victoria fácil, logrando además la vuelta rápida, firmando un debut perfecto con Ferrari. Alonso lo seguiría en la segunda posición, y Hamilton completaría el podio, logrando un meritorio tercer puesto en su debut. Heifel sería cuarto, Fisichella quinto, y Massa remontaría progresivamente hasta la sexta posición. Rosberg daría a Williams sus primeros puntos con la séptima, y Ralf Schumacher en la octava completaría las posiciones de puntos. A destacar negativamente el Gran Premio de Kovalainen. El finlandés debutaría con múltiples salidas de pista y el propio Flavio Briatore calificaría su carrera de basura. También seríamos testigos del desastre de Honda, siendo superados en clasificación por Super Aguri con un chasis del Honda del año anterior. Estos resultados colocarían a Raikkonen como primer líder del mundial con 10 puntos, seguido de Alonso con 8, Hamilton tercero con 6 y Heifel con 5 en la cuarta posición. En constructores, McLaren lideraría con 14 puntos, seguido de Ferrari con 13, por los 5 de BMW Sauber y los 4 de Renault. Segundo Gran Premio. Malasia. En Sepang, Ferrari seguiría mostrándose fuerte al inicio del fin de semana. En medio de la controversia sobre los fondos planos móviles del equipo italiano, Massa dominó las sesiones de libres y consiguió la pole en clasificación por delante de Alonso. Raikkonen sería tercero a una décima del asturiano y Hamilton comenzaría desde la cuarta posición. En la salida, los dos McLaren partieron de forma espectacular, poniéndose primero y segundo tras las primeras curvas. Alonso comenzaría a abrir hueco desde el inicio, mientras Hamilton taponaba a los Ferrari. Massa, tras perder 2 posiciones en la salida, atacó a Hamilton de forma desesperada en las primeras vueltas.
El brasileño se tiró 2 veces a por el inglés en la curva 4. En la primera ocasión, Hamilton se la devolvió, y en el siguiente intento, Massa se pasaría y acabaría en la hierba, perdiendo posición con Raikkonen y con Eiffel. Alonso expandió todavía más su liderato y consiguió una cómoda victoria para McLaren, siendo su primera con el equipo y la primera para los de Woking desde Japón 2005. Hamilton completaría el doblete de los ingleses aguantando la presión de Raikkonen hasta el final, cerrando el finlandés el podio. Eiffel firmaría otra gran carrera manteniendo la cuarta posición frente a Massa, y los veteranos italianos Fisichella y Trulli también tendrían buenas actuaciones, consiguiendo la sexta y séptima posición respectivamente. La zona de puntos la cerraría Heikki Kovalainen, consiguiendo su primer punto en la categoría. Las notas negativas del Gran Premio, además de Massa, serían Ralf Schumacher y Kubica. El alemán solo pudo ser 15º mientras su compañero puntuaba, y el polaco de BMW seguía sin adaptarse a las nuevas gomas Bridgestone, y volvió a verse superado por Eiffel. El buen resultado de McLaren colocó a Alonso líder del Mundial con 18 puntos, por los 16 de Raikkonen. Otro podio de Hamilton le mantuvo tercero con 14, y un nuevo cuarto puesto de Eiffel le hizo llegar a los 10 puntos. En constructores, los ingleses aumentaron la distancia con Ferrari, 32 puntos por los 23 de la escudería. Los puntos de Eiffel sirvieron para asentar a BMW Sauber en la tercera posición, y Renault se mantendría la cuarta con 8. Siendo todavía la segunda carrera, quedaba claro que McLaren había dado un salto de gigante con respecto a 2006, y Hamilton empezaba a dar muestras de que no era solo un debutante muy prometedor, sino que era un piloto realmente especial. Tercer Gran Premio. Bahrein. En Sakir, Massa se recuperaría lo grande de sus errores de Malasia. El brasileño consiguió el mejor tiempo en las 3 sesiones de clasificación, seguido de Hamilton, quien por primera vez saldría en primera línea. Raikkonen partiría tercero y Alonso, con un coche muy inestable, debido a un plafón de luz del box del equipo caído sobre su monoplaza, solo podría ser cuarto. El frontal del coche de Alonso tuvo que ser reemplazado, pero el monoplaza seguía sin comportarse correctamente, y Alonso afirmó que quizás el equipo había hecho algo mal a la hora de volver a montar el alerón delantero. El domingo, Massa partiría sin problemas desde la pole y dominaría la carrera a placer. Alonso consiguió sobrepasar a Raikkonen en la salida, pero estaba claro que su coche seguía con problemas, y perdió la posición con Kimi tras la primera parada. Tanto fue así que hasta Nick Heidfeld acabó adelantando en pista al asturiano, quien ya solo podría seguirle de cerca hasta el final de la carrera. Massa ganaría con una cierta presión de Hamilton por detrás, y Raikkonen completaría el podio. Heidfeld conseguiría su tercer cuarto puesto consecutivo con Alonso detrás, consolidándose como la alternativa a los grandes, y Kubica la sexta posición lograría sus primeros puntos. Trulli y Fisichella puntuarían de nuevo, en la séptima y octava respectivamente. Otro gran destacado del día fue David Coulthard, quien saliendo en la penúltima plaza firmaría un gran premio lleno de adelantamientos y emoción, pero una avería le impidió puntuar. Tercer ganador en 3 carreras, y el primer triplete de Massa con victoria pole y vuelta rápida le metería de lleno en la lucha por el título con 17 puntos, mientras Alonso, Raikkonen y Hamilton mantenían un triple empate a 22. En constructores, Ferrari también recortaría distancias, quedándose a 5 puntos de McLaren, con 39 y 44 respectivamente. Por su parte, BMW ya comenzaba a abrir un hueco importante con Renault. Cuarto Gran Premio. España. Llegamos a Barcelona con la gran noticia de que Valencia albergaría un Gran Premio de Fórmula 1 a partir de 2008, en concreto el Gran Premio de Europa, pasando España a tener 2 carreras en el calendario. A pesar de que los McLaren dominaron las sesiones de libres, Massa sería con su tercera pole consecutiva, tan solo 3 centésimas por delante del héroe local, Fernando Alonso. Raikkonen repetiría tercer lugar y Hamilton comenzaría desde la cuarta. Alonso sabía que su oportunidad de victoria pasaba por superar a Massa en la salida, y el asturiano salió a por todas. Fernando se emparejó con el brasileño en la llegada a la primera curva y lanzó el adelantamiento por el exterior, pero Massa le cerró la puerta y Alonso acabó en la grava. El asturiano se reincorporó en cuarta posición por detrás de Raikkonen y de Hamilton, quien había superado al finlandés en la salida. Alonso presionó a Kimi con todo en las siguientes vueltas sin poder adelantar, pero en la vuelta 9, un problema en la suspensión dejó al finlandés fuera de combate. Finalmente, Massa conseguiría otra cómoda victoria, adjudicándose además la vuelta rápida. Hamilton sumaría otro gran resultado con un nuevo segundo puesto, y Alonso solo pudo ser tercero delante de sus aficionados, salvando los muebles pero quedándose con un sabor agridulce. BMW Sauber conseguiría un nuevo cuarto puesto, pero esta vez por parte de Kubica. También David Coulthard firmaría otra gran actuación, pero esta vez viendo la bandera a cuadros, y consiguiendo una meritoria quinta plaza. Rosberg volvería a los puntos con una gran sexta posición, al igual que Kovalainen, que sería séptimo, pero el gran inesperado en la zona de puntos fue Takuma Sato, quien con el octavo puesto le dio a Super Aguri su primer punto en Fórmula 1. En contraste, Honda firmaría otro gran premio nefasto, con sus 2 pilotos tocándose en carrera y sin estrenar su casillero.
Otro que sería la cruz con respecto a su compañero fue Mark Webber, normalmente un gran clasificador, pero esta vez no fue capaz de superar la Q1 y abandonó en carrera. Su regularidad en el inicio de temporada colocaría a Hamilton líder con 30 puntos por delante de Alonso con 28. Massa también superaría a su jefe de filas en la general, quedándose con 27 puntos por los 22 de Kimi. El cero del finlandés costaría a Ferrari en constructores, y McLaren continuó liderando con 58 puntos por los 49 de Ferrari. Quinto Gran Premio. Mónaco. McLaren acabaría con la racha de Ferrari a lo grande en el Principado. Alonso y Hamilton dominarían las dos primeras sesiones de libres, y un sorprendente Adrián Sutil acabaría primero en la tercera sesión bajo la lluvia. Ferrari sufrió un extraño problema que luego sería calificado de sabotaje por el propio equipo. Sería el comienzo del caso Stepney, que desembocaría en toda la trama de espionaje. En clasificación, los hombres de Woking ocuparon de nuevo las dos primeras posiciones, consiguiendo Alonso su primera pole de la temporada. Massa sería tercero, y Raikkonen golpearía las barreras en la piscina en la Q2, viéndose obligado a partir 16º. La carrera fue un paseo militar para McLaren, que solo se vio empañado por el comienzo de la guerra Alonso-Hamilton. El inglés quiso someter al asturiano a un acoso constante, y acusó al equipo de no dejarle atacar a Alonso. Esto llevó a la FIA a investigar unas supuestas órdenes de equipo. Sin embargo, no se tomaron represalias, ya que se aseguró que eran tácticas de equipo para asegurar el doblete, y no órdenes para evitar que Hamilton ganase la carrera en favor de Alonso. Los McLaren acabarían la carrera doblando a todos los pilotos salvo Massa, que acabó a más de un minuto. Fisichella conseguiría una meritoria cuarta plaza, y Wurth, con la séptima posición, sumaría sus primeros puntos de la temporada. Los BMW ocuparían la quinta y sexta posición, y Raikkonen conseguiría remontar hasta la octava salvando un punto. La nota negativa la pondrían de nuevo los japoneses, ya que tanto Honda como Toyota acabaron lejos de los puntos. La segunda victoria de Alonso le colocaría líder empatado con Hamilton a 38 puntos. Massa sería tercero con 33, y un fin de semana difícil de Raikkonen le dejaría con 23 a 15 de la cabeza. En constructores, McLaren amplió su liderato a 20 puntos, con 76 por 56 de Ferrari, asentándose BMW Sauber en la tercera posición con 30 y Renault con 16. A pesar del gran chelem de Alonso, del doblete de McLaren y del liderato en ambos mundiales, la guerra Alonso-Hamilton ya había empezado a estallar, y la brecha solo se haría más grande hasta el final de temporada. Sexto Gran Premio. Canadá. En Montreal, McLaren continuaría con su buena forma de Mónaco. Alonso dominó las sesiones del viernes, pero Hamilton sería con la primera pole de su carrera el sábado. El asturiano le seguiría en primera línea, y Heifel sería tercero por delante de los Ferrari, con Raikkonen cuarto y Massa quinto. La carrera del domingo sería una de las más caóticas del año. Alonso cometió un error en la salida, pasándose la primera curva, y una serie de fallos impropios de él harían que acabara destrozando sus neumáticos. Hasta 8 pilotos tuvieron que abandonar, provocando que el safety car entrara en escena, pero sin duda la imagen más impactante del Gran Premio fue el brutal accidente de Kubica, del cual el polaco afortunadamente salió sin daños graves, aunque se perdería el siguiente Gran Premio. Massa y Fisichella serían descalificados por saltarse el semáforo en rojo en el pit lane. Hamilton permaneció ajeno al caos y firmó su primera victoria en Fórmula 1. La caótica carrera dejaría unos resultados atípicos por detrás, con Heifel y Wurth completando el podio, en el caso del austríaco, tras salir en las últimas posiciones. También Kovalainen acabaría en cuarta plaza tras salir desde el fondo de la parrilla. Raikkonen sería quinto, y Alonso sufriría con los neumáticos para mantenerse en zona de puntos, siendo adelantado por un gran Takuma Sato que le arrebató la sexta posición. Este sería el mejor resultado de la historia de Super Aguri. El asturiano sería séptimo, y Ralf Schumacher completaría la zona de puntos. La victoria de Hamilton le colocó líder del mundial con una ventaja considerable de 8 puntos sobre Alonso, 15 sobre Massa y 21 sobre Raikkonen. El fiasco de Ferrari festejaría muy tocados también en constructores, cayendo a 28 puntos de McLaren, empezando a complicarse ambos campeonatos para los italianos. Séptimo Gran Premio. Estados Unidos. El dominio de McLaren se prolongaría hasta el final de la gira norteamericana, en el que sería el último Gran Premio de Fórmula 1 disputado en Indianápolis hasta la fecha. Alonso lideró las 3 sesiones de libres y las 2 primeras tandas de clasificación, pero Hamilton le arrebató la pole en la Q3. Los Ferrari le seguirían siendo Massa tercero y Raikkonen cuarto, mientras el joven Vettel de 19 años, quien se encontraba sustituyendo a Kubica en BMW tras el accidente del polaco en Canadá, lograría la séptima plaza. Al igual que en Mónaco, la lucha por la victoria sería un mano a mano entre Hamilton y Alonso, pero esta vez con los papeles cambiados. A mitad de carrera, el asturiano atacó con todo en la recta principal, poniéndose en paralelo con Hamilton, pero el inglés logró mantener la primera plaza y obtendría su segundo triunfo consecutivo. Los Ferrari no tuvieron opción de victoria y acabarían lejos de los McLaren.
Massa completó el podio, y a pesar de acabar cuarto, Raikkonen mostró una recuperación de nivel, haciéndose con la vuelta rápida, y poniendo muchos aprietos al brasileño. Kovalainen confirmaría su buen nivel de Canadá, consiguiendo aquí la quinta posición, y Trulli devolvería a Toyota los puntos con una gran sexta plaza. Webber acabaría con su mala suerte de inicio de año finalizando séptimo, y Vettel debutaría acabando en octava posición tras recuperarse de una mala salida, siendo por aquel entonces el más joven en debutar puntuando. La victoria de Hamilton le supuso ampliar su liderato en el Mundial a 10 puntos con Alonso, 19 con Massa y 26 con Raikkonen. En constructores, McLaren asestó otro gran golpe a Ferrari, aumentando su ventaja a 35 puntos. Después de 3 carreras dominadas de cabo a rabo por los ingleses, parecía claro que si Ferrari quería seguir en la pelea por ambos mundiales, debía reaccionar de inmediato. Octavo Gran Premio. Francia. El tan necesario resurgimiento de Ferrari se produciría en Magny-Cours. Tras dominar los hombres de rojo las sesiones de libres, Massa sería con una nueva pole. Hamilton dividiría a los Ferrari en la segunda y Raikkonen sería tercero. La mala fortuna golpearía de nuevo a Alonso, que no pudo participar en la Q3 por problemas en la caja de cambios, viéndose obligado a salir décimo. Pero sin duda, la mejor noticia fue el cuarto puesto de Robert Kubica, en su regreso tras el accidente de Canadá. Raikkonen superó a Hamilton en la salida y puso la carrera de cara para los italianos, mientras Alonso ganaba posiciones por incidentes en la primera vuelta. El asturiano adelantaría a Rosberg para ponerse séptimo y comenzaría una dura batalla con Heifel, adelantando posteriormente al alemán de BMW en una gran maniobra. En la segunda tanda de paradas, Raikkonen paró más tarde que Massa y superó al brasileño, que fue estorbado por los doblados. En su segunda parada, Alonso volvería a caer detrás de Heifel y Fisichella y ya no sería capaz de seguir progresando. Kimi conseguiría así su segunda victoria, y Massa completaría el doblete de Ferrari. Hamilton cerraría el podio con una discreta actuación, y Kubica mantendría el cuarto puesto cerrando un gran fin de semana. Heifel seguiría en quinta posición, Fisichella sería sexto, y Alonso solo pudo ser séptimo, mientras Button conseguía el primer punto de Honda con el octavo puesto. El octavo podio consecutivo de Hamilton solidificó su liderato aumentando la diferencia con Alonso a 14 puntos. Massa se acercaba a 3 del asturiano, y Raikkonen comenzaría a recuperar terreno, quedándose a 22 del líder. El doblete de Ferrari hizo que los de rojo redujeran la distancia con McLaren en constructores a 25 puntos, mientras el cuarto y quinto de BMW aumentó la brecha con respecto a Renault. Noveno Gran Premio. Gran Bretaña. Llegábamos al Gran Premio de casa de Hamilton, en el mejor momento de la temporada para él, y el británico no fallaría el sábado consiguiendo la pole. Raikkonen se quedó cerca y le siguió una décima, con Alonso tercero y Massa cuarto. La salida sería abortada debido a que el coche de Massa se caló en la recta de meta, obligando al brasileño a salir desde el pit lane. Hamilton mantendría la primera posición hasta la primera parada, aunque sería fuertemente presionado por Raikkonen, que se quedó cerca de adelantarlo, mientras Massa recuperaba posiciones rápidamente por detrás. Luis tendría una mala parada en la primera tanda de repostajes y no volvería a estar en un ritmo suficiente para disputar la victoria. Alonso se colocaría así líder en la parte intermedia de la carrera, con Kimi siguiéndole de cerca. Fernando no pudo abrir el hueco necesario para protegerse en la segunda parada y acabaría detrás de Raikkonen, que paró 6 vueltas más tarde. Massa, por su parte, tras avanzar hasta la quinta posición, sería retenido por Kubica hasta el final de carrera, impidiéndole al polaco seguir progresando. Así, Kimi sería con su segunda victoria consecutiva y confirmaba que estaba de vuelta en la lucha por el campeonato. Alonso sería segundo, y Hamilton, tras una decepcionante carrera, solo pudo ser tercero a gran distancia de los dos, pero firmaría su noveno podio en 9 carreras. Kubica repetiría otra gran cuarta plaza, con Massa en la quinta tras una gran remontada. Heifel sería sexto, y los dos Renault completarían los puntos, con Kovalainen séptimo y Fisichella octavo. La regularidad de Hamilton le sirvió para minimizar daños, perdiendo solo 2 puntos con Alonso. Raikkonen, por su parte, volvería a colocarse delante de Massa por un punto. El finlandés firmaba así una gran recuperación a mitad de año, volviendo a su mejor nivel de pilotaje. La diferencia con Hamilton se había reducido de 26 puntos a 18. En constructores, McLaren mantendría su ventaja de 25 puntos con Ferrari, y BMW continuaba abriendo brecha con Renault. Décimo Gran Premio. Europa. El fin de semana del Gran Premio de Europa en Nürburgring asistimos a una de las carreras más épicas de los últimos tiempos. Llegamos a esta carrera con la noticia de que Christian Albers no volvería a correr con Spiker. La escudería rescindió su contrato al no cumplir los patrocinadores del piloto con los pagos. Para este Gran Premio, su sustituto sería el probador Marcus Winkelhock, quien acabaría siendo protagonista inesperado el domingo.
En los entrenamientos libres presenciamos un enfrentamiento entre Alonso y Massa, con intercambio de adelantamientos, que sería el preludio de lo que estaba por venir. Las sesiones serían dominadas en general por Raikkonen, quien continuando con su gran momento de forma se hizo también con la pole el sábado. Alonso sería segundo y Massa tercero. Un accidente de Hamilton en la Q3 por una tuerca mal ajustada le ocasionó un reventón y acabó estrellándose contra las protecciones, obligándole a partir décimo. Massa adelantó a Alonso en la salida y los dos BMW se tocaron entre ellos, cayendo al fondo de la parrilla, mientras Hamilton, que se había colocado cuarto tras una gran salida, sufrió un pinchazo que le dio hundirse en el pelotón. La lluvia comenzó a caer nada más darse la salida, lo que provocó que varios pilotos sufrieran toques y salidas de pista, por haber comenzado todos con neumático de seco. Al final de la primera vuelta, Kimi se saltó la chicane de NGK y posteriormente la entrada a boxes, teniendo que dar una vuelta más con neumáticos de seco mientras la lluvia caía torrencialmente. La mayoría de pilotos paraba a poner neumáticos intermedios mientras los pilotos que seguían con neumáticos de seco sufrían para mantener el coche en pista. Así, Winkelhock, quien había salido desde el pit lane con neumáticos de lluvia, adelantó a Raikkonen y se colocó en cabeza con una gran diferencia sobre el resto. Kimi paró en boxes al final de la vuelta, perdiendo varias posiciones, y la lluvia era tan fuerte que la pista se volvía cada vez más inconducible, provocando que hasta 6 pilotos salieran en la primera curva: Button, Rosberg, Speed, Sutil, Hamilton y Liucci, quien estuvo cerca de golpear al recién salido safety car y a una grúa. Todos ellos tuvieron que abandonar, salvo Hamilton, que fue devuelto a pista por dicha grúa, debido a que el motor de su McLaren continuaba en marcha. Esta situación provocó una bandera roja. La carrera se reanudaría con Winkelhock como líder, seguido por Massa y Alonso, que pronto darían cuenta de él, igual que el resto del pelotón. Raikkonen abandonaría a mitad de carrera cuando rodaba tercero, debido a un problema hidráulico. La carrera permaneció estable en condiciones de seco, con Massa liderando perseguido por Alonso, hasta que en las vueltas finales la lluvia volvió a hacer acto de presencia y los pilotos debieron cambiar de nuevo de neumáticos. Alonso presionó brutalmente a Massa, hasta que a falta de 5 vueltas consiguió adelantar al brasileño con una increíble maniobra por el exterior, en la que los dos se tocaron, dañándose el deflector izquierdo del McLaren. Alonso acabaría la carrera metiéndole más de 8 segundos a Massa, dando así la mayor exhibición de talento de la temporada. El podio sería completado por Webber, quien peleó con Gurza hasta la línea de meta, finalizando el austríaco cuarto. Otra gran actuación sería la de David Coulthard, que acabaría quinto tras partir 20º. Eiffel y Kubica serían sexto y séptimo, y Kovalainen completaría los puntos, mientras Hamilton solo pudo ser noveno, finalizando así por primera vez fuera del podio. La ceremonia del podio quedaría marcada por la discusión entre Alonso y Massa, cuando el asturiano le recriminó el toque previo en la acción del adelantamiento. Así, Alonso recortaría distancias con Hamilton en el Mundial, colocándose a tan solo 2 puntos del inglés. Massa se pondría a 11 y Raikkonen se mantendría a 18. La victoria de Alonso también le serviría a McLaren para aumentar otros 2 puntos su ventaja con Ferrari en constructores, colocándose a una distancia de 27. 11º Gran Premio. Hungría. De una de las carreras más épicas de los últimos tiempos en Nürburgring, en Hungría tendríamos sin duda una de las más polémicas. Las novedades de cara a este Gran Premio serían 2 cambios de pilotos. Sakon Yamamoto sería el reemplazo de Albers en Spiker hasta final de temporada. Por otra parte, Scott Speed, quien había hecho unas duras declaraciones contra sus jefes de Toro Rosso, Franz Tost y Gerhard Berger, alegando que estaban haciendo todo lo posible para deshacerse de él y de Liucci, sería sustituido por el joven alemán Sebastian Vettel. En lo que a la competición se refiere, McLaren se mostraría fuerte en Hungría, especialmente Hamilton, quien dominó las 2 primeras sesiones de clasificación. Un error de Ferrari provocaría que Massa cayera en Q2. Los italianos no estaban preparados para el segundo intento del brasileño en la sesión, y lo sacaron sin el combustible suficiente. Los mecánicos tuvieron que recorrer el pit lane para ir a por él y llevarlo de vuelta al box para repostar, pero sus neumáticos habían perdido temperatura, y la falta de agarre le impidió mejorar su tiempo, teniendo que partir 14º. Pero todo estallaría en la Q3. A Alonso le correspondía la vuelta extra en clasificación, pero Hamilton no le dejó pasar, rompiendo el acuerdo del equipo, y el inglés marcó el mejor tiempo. Con 2 minutos y medio para el final de la sesión, los pilotos pararon a cambiar neumáticos. Los mecánicos de McLaren mantuvieron a Alonso 20 segundos después de cambiarle las ruedas, para que no tuviera tráfico al salir. En ese momento, Hamilton estaba detrás del asturiano, esperando que saliera, pero Alonso permaneció parado otros 10 segundos después de que le levantaran la señal. Hamilton cambió neumáticos pero no tuvo tiempo a hacer un último intento, mientras Alonso cruzó la meta a menos de un segundo para el final para dar su última vuelta, arrebatándole la pole a Hamilton. Las imágenes de televisión mostraron a un Ron Dennis cabreado y hablando con el fisio de Alonso. Más tarde el jefe de McLaren explicó que Hamilton había ignorado las órdenes de equipo. Dennis y Norbert citaron a los pilotos con la prensa para aclarar la situación. Posteriormente los 2 pilotos serían citados a declarar ante la FIA. Finalmente, la federación decidió sancionar a Alonso con 5 puestos en parrilla por bloquear a su compañero. Asimismo, McLaren no podría sumar puntos en Hungría para el Mundial de Constructores.
Así, Hamilton saldría en la pole, con Eiffel segundo y Raikkonen tercero, teniendo que partir Alonso desde la sexta. En la salida, Kimi se deshizo de Eiffel y fue por Hamilton, metiéndole presión al inglés a lo largo de toda la carrera. Alonso tuvo una salida complicada, pero pudo recuperarse adelantando a Webber y Kubica, aunque se quedaría estancado detrás de Ralf Schumacher gran parte de la carrera, hasta el tercer stint. Mientras, por detrás, Massa era incapaz de remontar hasta las posiciones de puntos. Hamilton se llevó la victoria por menos de un segundo de diferencia con respecto a Kimi, que consiguió la vuelta rápida en la última vuelta. Eiffel completó el podio y Alonso fue cuarto. Kubica sería quinto, y Ralf Schumacher firmaría su mejor actuación del año acabando sexto, con Rosberg volviendo a los puntos en la séptima, Kovalainen octavo, mientras Massa solo pudo ser decimotercero. En esta carrera presenciamos otro desastre de Honda, con ambos coches cayendo en Q1. Button abandonó en carrera, y Barrichello finalizó último, por detrás del Spiker de Adrian Sutil. Tampoco sería un regreso afortunado para Yamamoto, que estuvo lejos de su compañero y sufrió un accidente en las primeras vueltas de carrera. La polémica victoria le permitió a Hamilton aumentar su ventaja de nuevo hasta los 7 puntos con Alonso, 20 con Raikkonen y 21 con Massa, quien volvió a caer detrás del finlandés. La sanción a McLaren, sin embargo, le permitió a Ferrari recortar en constructores, quedándose a 19 puntos de los de Woking. La guerra interna en McLaren había estallado por completo, y la sanción de la FIA a Alonso sin citar ninguna norma había echado todavía más leña al fuego de la enorme polémica. 12º Gran Premio. Turquía. En Istanbul Park, Ferrari volvería con fuerza, dominando a McLaren como no lo habían hecho desde Francia. Massa se hizo con la pole en su circuito talismán, y Hamilton le acompañó en primera línea, con Raikkonen tercero y Alonso cuarto. Otra gran actuación en clasificación sería la de Anthony Davidson, que estuvo a punto de meter el Super Aguri en la Q3 y fue el primer motor Honda en parrilla. Kimi se deshizo de Hamilton en la salida, y una mala arrancada hizo caer a Alonso hasta la sexta posición, detrás de los dos BMW. Esto provocó que Fernando perdiera tiempo con el grupo de cabeza hasta que los BMW parasen. Tras las paradas de ambos, Alonso pudo tirar con aire limpio, pero había perdido demasiado terreno. Raikkonen se mantuvo cerca de Massa toda la carrera, pero la estrategia de Ferrari impidió que pudiera adelantar al brasileño. Un reventón de Hamilton le haría caer a la quinta posición, por detrás de Alonso y Eiffel, y perdiendo tiempo con Kovalainen, que no pudo llegar hasta él a tiempo. De este modo, Ferrari sería con un cómodo doblete, con Massa consiguiendo su tercera victoria de la temporada y la segunda consecutiva en Turquía. Kimi fue segundo, y una vez más consiguió la vuelta rápida final de carrera. Alonso completó el podio y Eiffel fue cuarto por delante de Hamilton. Kovalainen completó un gran fin de semana dominando a Fisichella y acabó sexto. Rosberg puntuaría de nuevo en la séptima plaza. Kubica finalizaría octavo tras una carrera decepcionante para él, en la que no tuvo el ritmo suficiente. Por su parte, Toyota, tras mostrarse fuertes en Hungría, volverían a tener un gran premio muy decepcionante y acabaron lejos de los puntos. El quinto puesto de Hamilton provocó que todos sus rivales le recortaran en la lucha por el título. Alonso se colocaba a 5 puntos, Massa a 15 y Raikkonen a 16. El doblete de Ferrari les hizo también acercarse aún más a McLaren en constructores, quedándose a 11 puntos de los ingleses. 13º Gran Premio. Italia. La llegada a Monza estuvo marcada por la polémica del Spygate, que para este momento de la temporada estaba llegando a su punto álgido. Previo al Gran Premio, algunos medios habían lanzado el rumor de que Alonso había pasado información comprometida a la FIA sobre el caso de espionaje, lo que llevó a ataques injustos y exagerados por parte de un sector de la prensa contra el asturiano. Esto llevó a que el ambiente en McLaren se sintiera todavía más enrarecido, pero esto no iba a impedir que la escudería inglesa, y especialmente Fernando, tuvieran un fin de semana casi perfecto en el feudo ferrarista. Los libres fueron dominados por McLaren en general, y Kimi sufrió un fuerte accidente en la tercera sesión, aunque pudo disputar la clasificación. Alonso estuvo imbatible, y lideraría las 3 sesiones de la quali, con Hamilton justo detrás de él, también en la primera línea. Massa fue tercero, y Eiffel en cuarta posición dividió a los Ferrari, por delante de un Kimi con el cuello todavía dolorido por el accidente. Button hizo un gran trabajo metiendo a Honda en Q3, partiendo décimo, al igual que Kovalainen, que fue séptimo, mientras su compañero Fisichella no pasó del 15º puesto. En la salida, Alonso mantuvo la primera plaza, y Massa intentó el adelantamiento a Hamilton, pero el inglés acabó saltándose la chicane de la primera curva y se repuso para presionar a Alonso. Raikkonen, por su parte, superó a Eiffel y se colocó cuarto tras su compañero. Sin embargo, un problema en la suspensión obligó a Massa a retirarse al inicio de carrera, dejándole muy tocado de cara a la lucha por el título. Hamilton sufrió un pinchazo que le llevó a perder varias posiciones, aunque consiguió recuperarse y colocarse tercero tras Raikkonen y Alonso, pero cuando el finlandés salió de boxes, Luis seguía detrás. Sin embargo, el inglés realizó un brutal adelantamiento a Kimi por el interior en la curva 1 para recuperar la segunda posición.
McLaren conseguiría así un impresionante doblete en Monza y Alonso se adjudicó además la vuelta rápida, confirmando su dominio absoluto del fin de semana. Raikkonen sería tercero seguido de los dos BMW, con Heifel cuarto y Kubica quinto. Rosberg y Kovalainen volverían una vez más a los puntos, sexto y séptimo, y Button hizo buena su gran clasificación colocando a Alonso octavo y completando los puntos. Después de semejante despliegue, parecía que los McLaren se quedaban solos en el Mundial, y Alonso acechaba a Hamilton recortando la diferencia a solo 3 puntos. El podio de Raikkonen le serviría para sobrepasar nuevamente a Massa, pero ambos parecían ya lejos en la batalla. McLaren también asestó un buen hachazo a Ferrari en constructores, y llevó la diferencia a 23 puntos. 14º Gran Premio. Bélgica. La semana del Gran Premio de Bélgica asistiríamos a la resolución del caso de espionaje. La cronología del mismo había sido la siguiente. A finales de 2006, Nigel Stepney esperaba ser ascendido en Ferrari tras la marcha de Ross Brown. Sin embargo, Jan Todt decide apostar por Luca Baldisseri, provocando con ello su enfado. A inicios de 2007, Stepney informa a Mike Uglan, jefe de diseño de McLaren, acerca del fondo plano flexible de los Ferrari, y le entrega el dossier técnico y confidencial de los coches de la escudería italiana. La mujer de Uglan lleva el dossier robado a una fotocopiadora cerca de Woking, sede de McLaren, donde el empleado de la tienda era seguidor de Ferrari. Al ver el contenido del dossier, llama por teléfono a Maranello y se destapa todo el escándalo. En mayo de 2007, Nigel Stepney es interrogado por la policía inglesa acerca de unos polvos blancos encontrados en su pantalón, similares a los hallados junto a los depósitos de gasolina de los Ferrari, sospechándose que pretendía cometer sabotaje. Ante las evidencias, Stepney es despedido de Ferrari y la marca italiana presenta querella contra él ante el Tribunal de Módena. Mike Uglan corre la misma suerte que Stepney y es suspendido de empleo y sueldo en McLaren y denunciado por Ferrari ante la Corte de Londres. Ante la denuncia de Ferrari y la abundancia de pruebas, la FIA inicia una profunda investigación que culminará con la resolución prevista para el 26 de julio en su sede de París. En agosto, la FIA tiene conocimiento de la existencia de nuevas evidencias que le permiten reabrir el caso y anular la vista del Tribunal de Apelación. Max Mosley, presidente de la FIA, envía una carta a los pilotos de McLaren pidiendo colaboración a cambio de inmunidad. Finalmente, la FIA decidió retirar a McLaren todos los puntos del Mundial de Constructores y sancionarles con una multa de 100 millones de dólares. Los pilotos no sufrieron castigo alguno. Además, Max Mosley relató una conversación que tuvo con Ron Dennis en Hungría, en la que el jefe de McLaren aseguraba que Alonso le había amenazado con entregar información a la FIA, cosa que el asturiano desmintió. En la pista, se preveía que los Ferrari fueran más fuertes que en Monza, y así fue. Raikkonen dominó la mayoría de las sesiones de libres y de clasificación, y se hizo con la pole por delante de Massa. Los McLaren se quedarían con la segunda línea, con Alonso tercero y Hamilton cuarto. Los Ferrari mantuvieron posiciones en la salida, mientras Hamilton intentó pasar a Alonso por el exterior en la primera curva. El asturiano le cerró la puerta, provocando que Hamilton utilizara la escapatoria y se colocara ligeramente por delante en la bajada hacia Eau Rouge, donde Fernando le adelantó definitivamente en una gran maniobra. El orden de los de arriba no cambiaría por el resto de la carrera, y Ferrari se llevaría otro dominante doblete, con Raikkonen consiguiendo su tercera victoria en Spa y con Massa en segunda posición haciendo la vuelta rápida. Alonso cerró el podio, y Hamilton solo pudo ser cuarto tras el español. Heifel fue el mejor del resto una vez más, y Nico Rosberg sería con una gran sexta posición para Williams. Mark Webber volvió a los puntos con otra gran carrera, acabando séptimo, y Kovalainen, haciendo gala de regularidad, volvería a puntuar con el octavo puesto, manteniendo detrás a Robert Kubica hasta el final de la carrera. Otro de los grandes protagonistas del día fue Adrian Sutil, que aprovechó las mejoras del Spiker para luchar en el grupo medio con coches superiores durante buena parte de la carrera, finalizando 14º. A falta de 3 carreras para el final, los candidatos al título se encontraban en un pañuelo. Alonso se colocaba a tiro de Hamilton a tan solo 2 puntos, y Raikkonen había recortado la diferencia a 13, mientras Massa, a 20 puntos de distancia, apuraba sus últimas opciones al título. La sanción a McLaren hizo que Ferrari se proclamara campeón de constructores, mientras BMW se hacía con el segundo lugar. Renault y Williams lucharían por el tercer puesto. 15º Gran Premio. Japón. La vuelta de la Fórmula 1 al circuito de Fuji nos dejó el escenario más complicado posible para la primera de las 3 finales por el Mundial. Todas las sesiones del fin de semana estuvieron marcadas por la lluvia torrencial e incluso los terceros libres fueron suspendidos. En la primera clasificación en lluvia de la temporada, el líder del Mundial salvó el primer envite llevándose la pole con Alonso segundo a menos de una décima. Las presiones del último juego de neumáticos del asturiano no eran las correctas y eso le impidió luchar por la primera posición en parrilla. Raikkonen y Massa ocuparían la segunda línea siendo tercero y cuarto respectivamente, destacando las actuaciones de Button y Vettel metiendo a Londra y al Toro Rosso en la Q3. La lluvia también haría acto de presencia el domingo de principio a fin, y la carrera empezó tras el coche de seguridad, que no abandonaría la pista hasta pasadas casi 20 vueltas.
Ambos Ferrari cayeron en la clasificación al pasar por el pit lane a montar neumáticos de lluvia extrema, tras haber salido con intermedios. Relanzada la carrera, Hamilton mantuvo el liderato, con Alonso siguiéndole de cerca. Después del primer repostaje, Fernando comenzó a sufrir problemas en el manejo del coche que le llevaron a perder varias posiciones. Esto fue culminado por un toque con Vettel, que provocaría la rotura del deflector lateral derecho del McLaren. Hamilton tampoco era ajeno a los problemas y se tocó con Kubica, incidente por el cual el polaco fue sancionado con un drive-thru. Unas vueltas después, Alonso sufriría un fuerte accidente que llevó a una nueva salida de safety car. Bajo el coche de seguridad, la conducción errática de Hamilton, con acelerones y frenadas bruscas, provocó un accidente entre Webber y Vettel, quienes se encontraban en una brillante segunda y tercera posición, acabando ambos fuera de carrera. Hamilton caminaría sin problemas hasta la victoria, que supondría su primer triplete, al lograr además la vuelta rápida, y la última parte de la carrera sería protagonizada por las luchas entre Kovalainen y Raikkonen y Massa y Kubica. El finlandés de Renault aguantó la presión de su compatriota y se hizo con el segundo puesto, consiguiendo así el único podio de la temporada para Renault, mientras Kimi era tercero. En la última vuelta, Massa y Kubica intercambiarían adelantamientos y salidas de pista hasta la línea de meta, acabando el brasileño por delante y llevándose la sexta posición, por la séptima del polaco. Aún así, Massa perdería en esta carrera sus opciones matemáticas al título. Coulthard consiguió una gran cuarta posición y Fisichella fue quinto. La sanción a Liucci por adelantar con banderas amarillas promovió al octavo puesto a Adrian Sutil, quien conseguiría así su primer punto en Fórmula 1 y el único punto de la temporada para Spiker. A falta de 2 carreras, el golpe en la mesa de Hamilton parecía definitivo, aumentando su ventaja con Alonso hasta los 12 puntos y hasta los 17 con Raikkonen. Pero esta temporada todavía nos guardaba unas cuantas sorpresas. En constructores, el gran resultado de Renault les aseguró la tercera plaza en el Mundial de Marcas, quedando así decididas las 3 primeras posiciones. 16º Gran Premio. China. Todo parecía preparado para que McLaren celebrara el título de Hamilton en el Gran Premio de China. El británico solo necesitaba gestionar su ventaja para salir de Shanghái como el debutante campeón, pero buscó la victoria a toda costa y le arrebató la pole a Raikkonen en la Q3, después de que el finlandés hubiese dominado todas las sesiones del fin de semana. Massa sería tercero y Alonso tendría una dura clasificación, no pudiendo pasar del cuarto puesto. La carrera comenzó con pista mojada y Alonso adelantó a Massa en la salida, pero el brasileño se la devolvió inmediatamente después. En la primera parte de la carrera, Hamilton y Raikkonen abrieron hueco, mientras Fernando se veía obstaculizado por Massa, sin poder adelantarle. En la primera parada, los 4 de cabeza mantuvieron los neumáticos intermedios, que se iban deteriorando según la lluvia cesaba y la pista se secaba. El desgaste de Hamilton se hizo notable y esto permitió a Kimi acercarse y presionarle de cerca, mientras varios pilotos sufrían trompos y salidas de pista por las difíciles condiciones. Raikkonen finalmente adelantaría a Hamilton cuando el inglés entró pasado en una de las curvas. Poco después, con sus neumáticos traseros en las lonas, Hamilton fue incapaz de negociar la curva de entrada al pit lane y se quedó clavado en la pozolana, provocando el famoso Sanganchao. A pesar de que los comisarios intentaron hacerle salir, el McLaren estaba atrapado y Luis sufrió su primer abandono. Una gran estrategia de BMW había llevado a Kubica al liderato de la carrera, pero no sería por mucho tiempo, pues el polaco tuvo que retirarse por un problema hidráulico, privándole de una potencial victoria. Esto dejó a Raikkonen líder con Alonso detrás, después de que el asturiano hubiese adelantado a Massa. Kimi se hizo así con la victoria cómodamente, siendo esta la victoria número 200 de Ferrari. Alonso y Massa le acompañaron en el podio, y Vettel consiguió un gran cuarto puesto después de salir 17º. Esto, unido a la sexta posición de Liucci, hizo que Toro Rosso firmara su mejor Gran Premio en Fórmula 1 hasta la fecha. Button llegaría quinto, dándole a Honda su mejor resultado en 2007 y consiguiendo puntos clave para el Mundial de Constructores. Heifel fue séptimo y Coulthard octavo cerrando los puntos. Después de la carrera, Ron Dennis llegó a admitir que no estaban compitiendo contra Kimi, sino que estaban corriendo contra Fernando. Todo esto después de que el sábado Alonso dijera que Dennis debía callar más y mentir menos. El inesperado giro de los acontecimientos nos llevaría a un final de infarto en Interlagos, con los 3 pilotos todavía con opciones de ganar el título. Alonso se había colocado a 4 puntos de Hamilton y Raikkonen a 7. En constructores, las cosas no se moverían por arriba, con solo la cuarta plaza en juego entre Williams y Red Bull para la última carrera. 17º Gran Premio. Brasil. Por primera vez desde 1986, 3 pilotos llegaban con opciones a la última carrera, y una vez más, al igual que en 2005 y 2006, el título se decidiría en Interlagos, aunque esta vez la emoción y la incertidumbre eran mucho mayores. Esta carrera sería también el debut en Fórmula 1 de Kazuki Nakajima, quien sustituiría a Alex Prost en Williams, después de que el austríaco se retirase tras el Gran Premio de China.
Massa se haría con la pole en su Gran Premio de casa, consiguiendo así una baza fundamental para Ferrari de cara a la carrera, pues desde esa posición tendría un rol clave para ayudar a Raikkonen. Sin embargo, Hamilton se hizo con la segunda plaza, siendo el primero de los aspirantes al título en parrilla. Por su parte, un Alonso que no se encontraba con el coche solo pudo ser cuarto el sábado. Tan pronto como se dio la salida, Massa bloqueó a Hamilton, permitiendo a Kimi adelantar a Luis en la primera curva, y Raikkonen frenó lo suficiente a Hamilton como para que también Alonso adelantara al inglés a la salida de la S de Senna. Hamilton buscó devolvérsela en la frenada de la curva 4, pero Alonso defendió el interior, y Luis bloqueó los frenos, quedándose a punto de golpear a su compañero, y saliéndose por la escapatoria en el proceso, cayendo a la octava posición. Hamilton recuperó 2 posiciones adelantando a Trulli Eiffel, colocándose sexto, pero momentos después, un problema con la caja de cambios le hizo perder velocidad durante medio minuto. Finalmente el problema se solucionó y Hamilton puso el coche en marcha de nuevo, pero el daño ya estaba hecho, habiendo caído a la 18ª posición. Con esta situación de carrera, Alonso se encontraba como campeón virtualmente, pero estaba claro que llegado el momento, los Ferrari intercambiarían posiciones por delante. Los de rojo se escapaban con comodidad y manejaban la carrera a su antojo, y Hamilton, que recuperaba posiciones buscando volver a los puntos, cambió su estrategia a 3 paradas. En la segunda ronda de pit stops, Massa paró 3 vueltas antes que Raikkonen, mientras el finlandés se quedaba fuera haciendo récords de vuelta. Así, cuando Kimi salió de boxes, ya se había colocado líder y en posición para ser campeón del mundo. En las últimas vueltas, los Ferrari doblaron a Hamilton, que había remontado hasta las posiciones de puntos, mientras por delante del inglés, Rosberg, Kubica y Eiffel mantenían una lucha espectacular por la 4ª plaza. Raikkonen y Massa cruzaron la línea de meta, y Hamilton doblado pasó justo detrás de ellos, acabando séptimo, pero no fue suficiente, y Kimi se proclamó campeón del mundo por un punto de diferencia sobre el inglés y Alonso, quien completó el podio. Rosberg se llevó finalmente el 4º puesto con Kubica quinto y Eiffel sexto, y Trulli consiguió el último punto. La clasificación final del Mundial vio a Raikkonen en primera posición con 110 puntos, por los 109 de Hamilton y Alonso. En el Mundial de Marcas, Ferrari superó la barrera de los 200 puntos y BMW Sauber la de los 100, completando así una magnífica temporada. Renault se quedó con el 3er lugar y finalmente fue Williams quien se hizo con el 4º. Sin duda, la temporada 2007 es una de las más recordadas de la historia del deporte. Espionaje, carreras épicas, rivalidad McLaren-Ferrari, Alonso-Hamilton, el bicampeón contra el hijo pródigo de la escudería inglesa. Raikkonen completó una gesta que parecía imposible, remontando 17 puntos a Hamilton en las últimas 2 carreras. Por su parte, las polémicas y las guerras internas llevaron a McLaren a perder 2 mundiales que tenían en el bolsillo. En un año que se presentaba de ensueño, con el mejor coche y la mejor pareja de pilotos, acabaron perdiendo el Mundial de Pilotos, descalificados del Mundial de Constructores, con una multa de 100 millones y con su imagen manchada por el caso de espionaje y la mala gestión del equipo. Pero más allá de la lucha de los de arriba, este año también vio brillar a varias de las jóvenes promesas presentes en la parrilla en aquel momento, algunos de los cuales han acabado siendo auténticas estrellas de la Fórmula 1. Por supuesto Hamilton, quien estuvo a punto de ganar un mundial como debutante, pero también Robert Kubica seguía dando muestras de sus grandes capacidades, como ya hiciera en 2006. Kovalainen, quien tras un complicado inicio acabó el año con una gran regularidad, que le valió su fichaje por McLaren. Rosberg se consolidó como gran talento en la categoría, después de un 2006 complicado. Vettel, que se mostró mucho más competitivo que sus compañeros a pesar de entrar a mitad de año, y dejó grandes destellos sobre la pista mojada. Y Adrián Sutil, quien a pesar de tener el monoplaza menos competitivo logró la hazaña de puntuar y también brilló especialmente en lluvia. Y no solo los novatos fueron protagonistas, otros pilotos más consolidados también mostraron su categoría este año. Eiffel completó un año espectacular con BMW, siendo con diferencia el mejor del resto. Webber y Coulthard, quienes consiguieron grandes actuaciones con un Red Bull que por aquel entonces era uno más de la zona media. Button, quien exprimió al máximo un Honda poco competitivo, y Sato, que metió en puntos al equipo B de los japoneses con grandes carreras. En conclusión, la temporada 2007 seguirá dando de qué hablar de cara al futuro. Muchas son las cosas que se han hablado y que han salido a la luz de aquel año, y otras que no sabremos nunca. Pero no se puede negar que pocas temporadas han dejado una huella tan imborrable en la máxima competición del automovilismo.